mí, digamos, de los tres fundamentales, que hay bastantes más, pero los tres para mi gusto más relevantes son la parte de generar el desarrollo. O sea, tiene que existir crecimiento en el país y ese crecimiento debe ir acompañado con bienestar de la población. Lo segundo, hay que manejar realmente bien la parte de lo que son las finanzas públicas, tanto en el sentido de la efectividad del gasto como la racionalidad del gasto y la racionalidad de los ingresos estatales, es decir, mantener el equilibrio fiscal sin que eso implique sacrificar el desarrollo del país. Y la tercera parte que me parece que es fundamental es la seguridad. Es uno de los grandes déficits que como país tenemos, lo cual pasa por tratar de atacar el problema del clima de violencia que va más allá de la seguridad. Tiene que ver mucho con la violencia social en la familia, en la comunidad, en el tráfico, en el trabajo, y obviamente también cuidar la parte de la seguridad pública como tal, la lucha antipandillas, el crimen organizado, los delitos de cuello blanco. Para mí esos son como los tres grandes ejes, no son los únicos, como les digo, hay más, pero como estamos hablando de los tres más importantes, a mi gusto esos son los tres. Yo veo como un tema ausente importante el problema de la crisis ambiental del país. Creo que no se le da la relevancia tanto al cuidado del agua como elemento, la columna vertebral de la sobrevivencia del país. Me estoy refiriendo al río Lempa y a los ríos más importantes, el río Grande, el río Gibor. Y por otro lado, a un fenómeno de reforestación de una zona que está cada vez más tendiente a convertirse en zona desértica, que periódicamente es víctima de sequías, es decir, que es una zona grande que va desde el Golfo de Fonseca hacia Usulután. Entonces, para mí, ese cuidado de las fuentes de agua y los ríos, las cuencas de agua, para mí es fundamental, y como le digo, resembrar toda esa zona que creo que es parte del gran problema de por qué esa área permanentemente está teniendo sequías jurídicas. Ese es uno de los temas ausentes. Creo que está presente, pero no lo he visto con la profundidad del tema, la institucionalidad. Es decir, creo que hablar más firme y más claro del Estado de Derecho, de hacer una especie de reforma del Estado, no como lo plantean algunos que están hablando de una refundación del Estado. Yo no creo en esa línea, pero sí me parece que una construcción de más institucionalidad es algo que es fundamental. En estos últimos 5 años y un poco también en el anterior gobierno, hemos vivido un aumento a potenciar los actos autoritarios de los funcionarios. Y ese tipo de autoritarismo, con actos discrecionales, con actos ilegales, creo que es algo que hay que parar y rápido, antes que se convierta en un fenómeno. Ese es un segundo tema que lo siento ausente, probablemente hay cosas mucho más urgentes, y digamos que no se está discutiendo, aunque tampoco creo que es un tema para discutir mucho, lo que es la política exterior del país. Creo que el aporte más importante no es tanto de una persona, sino que como de una generación. Lo que hemos visto en Arena es que después que perdió las elecciones presidenciales, de eso hace ya 9 años, ha empezado un proceso de renovación en un concepto que en Arena era totalmente nuevo. Arena vino acostumbrada desde el diseño original a ser una entidad en la que las decisiones se tomaban desde la cúpula y bajaban con una orden para el resto de la gente. Lo que hemos visto acá es un proceso
en cierta forma inédito, no por el proceso en sí mismo, sino por el resultado de las primarias que se sucedieron en la campaña, donde Javier Simán y Carlos Calleja pelearon por la candidatura dentro del partido. Ese es inédito, digo, por el resultado, porque si bien es cierto, las primarias de alguna manera ya se habían intentado antes en la democracia cristiana, en la época final del ingeniero Duarte, y por el frente inmediatamente después, ambos partidos sintieron que les causaba demasiados problemas internos de división, y en el caso de la democracia cristiana lo llevó a virtualmente casi desaparecer, y en el caso del FMLN decidieron suspender totalmente las primarias porque les estaba generando mucha división. Entonces, el hecho que Arena haya logrado formar un padrón del nivel que lo formó y que haya competido en franca y absoluta libertad, eso creo que es un fenómeno de renovación. Y en ese sentido, el candidato Calleja yo lo veo como la expresión de esa renovación. A él le tocará ya después, cuando sea presidente, decidir cómo se va a relacionar con el partido. Hasta ahora, los mensajes que ha mandado es que él va a estar separado del partido, dado que el partido tiene que tener su propio rol, que es un poco en ese tema regresar a los orígenes, donde se sostenía que el partido era un controlador de los funcionarios en el Ejecutivo. Probablemente eso es lo que pasa. Entonces, yo más que renovador del partido en sí, lo veo como un renovador de la clase política, que es lo que está sucediendo en este momento en la derecha del país. Yo he sostenido desde hace muchos años que el cambio de la migración, mejor dicho, que la migración ha traído y va a seguir trayendo para El Salvador cambios importantísimos que a veces no nos damos cuenta porque no son cambios aparentemente radicales, pero están sucediendo y se siguen dando. Hace años hubo una elección en un pueblo del interior del país de un alcalde que se fue para Washington siendo un ciudadano, regresó, era VIH positivo, lo hizo público, lo aclaró ante la gente, y sin embargo ganó las elecciones en un pueblo rural. Para mí esa fue una señal de que las cosas estaban cambiando y profundamente en el país. El que ahora venga un candidato que ha estado afuera del país probablemente no va a tener un gran éxito, no lo sabemos, pero como es la primera vez, probablemente no lo veamos. Todavía pareciera como que la población de salvadoreños en Estados Unidos no está con ganas de involucrarse en la política. De hecho, la inscripción para votar es bastante baja. Sin embargo, creo que toda esa población manda remesas y tiene una influencia dentro del país. O sea que es probable que el efecto no lo veamos en la parte frontal de la participación, sino por una especie como de juego de bandas, donde por ahí van a venir influencias en relación a por quién votar. Entonces, este fenómeno de los que viven afuera, ya tuvimos también el abogado Parada, que dentro de Arena inició en la participación de la precandidatura para ser candidato presidencial. O sea que el fenómeno ya está puesto en el país y creo que no lo podemos ignorar. Yo sostengo que eso va a ser al final la gran guía del cambio cultural de El Salvador. No sé cuánto va a tardar, estos procesos no son rápidos, va a tardar 10, 20 años más, pero creo que por ahí van los cambios culturales de El Salvador. No la conocemos por completo, o sea, del caso de Bukele se ha negado a hacer público su plan, o sea, no se conoce, lo que conocemos son afirmaciones vagas, genéricas, pero que no se concretan en un plan.
Hemos visto algunos planteamientos por el lado del partido Vamos, que no son nada insensatos. Igual no son insensatos los de la coalición, donde está Arena, PCN y los otros dos partidos. El FMLN no ha hecho un planteamiento con la profundidad que debería por ser el partido de gobierno, pero tampoco está haciendo un planteamiento insensato. Lo que no me siento capaz de poder responder es si esa oferta está cumpliendo las necesidades de los cambios culturales de lo que estamos hablando con la generación que vive fuera del país. Eso todavía no se lo podría decir. La verdad no lo sé decir. O sea, uno de los problemas de ser viejo es que yo me acuerdo de haber sido joven algún día, pero no necesariamente significa que ese joven que yo fui son los jóvenes actuales. Entonces suele haber un poco desde la perspectiva generacional como un alejamiento, un desconocimiento de la valoración de los muchachos. Ahora, pareciera, por lo que se habla de la generación millennial y todo esto, que los dos candidatos, tanto Calleja como Bukele, son de alguna manera cercanos a esta generación y también de alguna manera tienen impacto dentro de esta generación. Se dice que quien tiene más impacto es Bukele, ¿verdad? No lo sé. Ahí son, como le digo, es un área para mí bastante desconocida. Pero por la forma de vestir, la forma de ser, un poco irreverente, todas expresiones de yo soy antisistema, pudiera ser que Bukele estuviera más cerca de un sector de los jóvenes de lo que puede ser Calleja, que Calleja es la expresión del joven que trabajó, el joven que estudió, el joven que sacó carrera, el joven que lideró las empresas. Entonces, son expresiones diferentes de cómo un joven puede representar un liderazgo. Yo menciono esto y lo menciono que es como el caso de la niña guapa de la cuadra, que la anda enamorando el pandillero de la cuadra, pero la anda enamorando el estudiante de ingeniería. Es probable que ella, la primera tentación, sea por el pandillero, porque es el líder, es el antisistema, es el que hace las cosas triquis y ese tipo de cosas, aunque probablemente su mejor candidato sería el estudiante de ingeniería. ¿Por dónde se va a inclinar al final? No lo sé. Dependerá ya de cuál sea la capacidad de enamoramiento que tenga cualquiera de estos dos líderes. Pero que la juventud estará entre esos dos, definitivamente va a estar entre esos dos. Es buena en el sentido que es una campaña seria, se está respaldando mucho de una campaña que es, como yo le llamaría, un sofisma de énfasis, en el sentido que está haciendo como cosas grandes, está poniendo como grandes cosas pequeñas. Ese ha sido típico dentro de la comunicación de este gobierno, porque realmente ha hecho poco, pero para plantearlo tiene que ponerlo como que ha sido mucho. Entonces habla de que se ha generado empleo, que ha habido crecimiento, que ha habido mejora, que el ingreso ha mejorado, ese tipo de cosas. Pero quitando eso, que es como una deformación usual en que la fuerza del gobierno apoya a su propio partido, creo que la campaña del Frente como tal es bastante seria, bastante sólida. Ha estado poco, pero en lo personal no me disgusta para nada. No simpatizo con el enfoque, pero sí me parece que es seria, firme y bueno, demuestra que es un partido que tiene madurez ya para estas alturas. O sea que para decirle la campaña del FMLN, creo que le falta más exposición, más profundidad,
pero por las limitaciones presupuestarias que ahora los partidos tienen, entendería que el FMLN no está usando todo el recurso que antes usó en otras campañas presidenciales. En términos generales, bueno, no es sobresaliente, no puedo llamarla sobresaliente, pero creo que es bueno. Y eso, dicho ahora en la coyuntura del país, creo que es algo más que positivo. Creo que ha hecho un muchísimo mejor trabajo que el anterior. No se ha prestado al manejo corrupto que hizo el anterior, eso ha sido bastante claro y muy obvio. Creo que ha cometido defectos, pero bueno, son seres humanos. Si yo tengo que calificarlo en términos de decir si es bueno, regular, malo o súper bueno, lo diría que es bueno. Obviamente le faltará mejorar, pero creo que para el país ha sido una buena cosa que él haya sido fiscal. Yo creo que tiene varios problemas el nuevo fiscal. Uno es darle continuidad y solidez a los juicios que ya comenzó este fiscal. O sea que en ese sentido es altamente recomendable que el fiscal pudiera seguir. Porque él sabe cómo lo lleva y sería como un elemento de continuidad en estos procesos. Estoy hablando del caso de Funes, estoy hablando del caso de Zanca, caso de Jorge Hernández y toda esa área. O sea que en ese sentido sería conveniente que continúe. Ahora, si no continuara, el reto del que llegue es efectivamente llevar a feliz término estos casos, implementar lo que hacen falta. Creo que la Fiscalía necesita una reingeniería profunda en cuanto a la forma funcional de trabajar. Tiene que negociar más apoyo. La Fiscalía es como la cenicienta de los órganos de implementación de la ley del país, es decir, la policía tiene mucho dinero, la Corte Suprema tiene mucho dinero, es decir, el órgano judicial, y la Fiscalía realmente cuenta con pocos recursos, que eso debería balancearse, porque como lo he sostenido en otras veces, la Fiscalía es la rótula del sistema judicial del país. Ahora, obviamente tendría que continuar con esa batalla anticorrupción, anticrimen organizado, y allí el tema de relación con los políticos, que es un tema que todavía no ha quedado resuelto ahora en este periodo del actual fiscal. Habría que ver cómo se logra resolver eso en el futuro. Bueno, yo creo que la sala dejó legados fundamentales y muy importantes. Uno es la preeminencia constitucional, el hecho de que en la mente del ciudadano la importancia y la relevancia de contar con la protección constitucional esté fija, es importantísimo, y eso se logró a través de las coyunturas y las batallas que se dieron entre los órganos del Estado, que lo que hemos visto en los últimos 10 años, que fueron los 9 de esta sala que terminó, fueron un permanente conflicto del Ejecutivo, del FMLN, queriendo tomar control de la sala y del órgano judicial, y una batalla de la parte ciudadana y de los miembros de la sala para que eso no sucediera. Además, vimos una reforma electoral y partidaria hecha desde el sector judicial, que no era la vía ideal, pero ante la negativa de los partidos de hacerla y ante la importancia constitucional de ser hecha, entonces de alguna manera se judicializó la reforma electoral. Creo que es un legado importante. Y por otro lado, una serie de sentencias que fueron relevantes, como cuáles son las reglas para poner impuestos, cuáles son las reglas para hacer las partidas presupuestarias, el tema de las partidas secretas dentro del gobierno, la regla del equilibrio presupuestario, es decir, una serie de reglas de manejo del Estado que van a ser muy importantes en el futuro. En medio de todo eso hubieron sentencias
no muy felices, pero bueno, eran seres humanos y estaban sujetos a los problemas que puedan tener los seres humanos. Pero creo que eso, y ya para contestarle la segunda pregunta, eso ya es tarea de esta sala, la que llega ahora, tratar de matizar los alcances de esa sentencia. Por ejemplo, le voy a mencionar una. Hay una sentencia que dice que un ministro de Estado no puede correr de candidato en los siguientes 10 años a que haya sido ministro. ¿Ya? Eso nos tendría en la situación que uno de los candidatos actuales no debería estar corriendo como candidato, porque ha sido ministro en los últimos 10 años. Entonces, esa sentencia, a mi gusto, requiere corrección, una reinterpretación de los conceptos, porque creo que fue demasiado ligero el planteamiento. Eso es un trabajo que probablemente le toque a esta sala si el ciudadano le pide hacer una revisión. Pero hay que buscar las condiciones, pero podría darse. Hay una sentencia famosa sobre el tema de las concesiones, que también probablemente requiera ajustes, porque la resolución fue, y las consideraciones para la resolución, fue demasiado fuerte, de tal manera que si se aplica tal como dice la sentencia, lo pone al Estado en gravísimos problemas. Eso requiere ajustes y revisión. Y probablemente hayan otras de ese corte. Pero creo que el gran legado, como le digo, es la importancia en la sociedad, en los políticos y por supuesto, obviamente, en los ciudadanos, de la preeminencia de la Constitución. Y creo que eso va a ser algo que por años va a estar ahí entre la sociedad salvadoreña. Bueno, creo que es una alta posibilidad de ir a una segunda vuelta. Y la razón por la que lo digo es por ver el comportamiento electoral del FMLN. El FMLN está llamado a ser, y ha venido siendo, una de las dos grandes fuerzas del país. Pero lo que arrojan las encuestas, que falta ver que eso se traduzca en las elecciones, es que el FMLN está quedando a un tercer lugar y cayendo en el porcentaje. Si el FMLN no recupera su porción, entonces creo que sí es muy probable que nos enfrentemos a una segunda vuelta muy cerrada, ¿verdad? Ahora, si el FMLN colapsa, no vamos a tener segunda vuelta, va a haber una primera vuelta y dependerá de la relación que quede, el accionar del colapsar de los votos del frente, que pueden ser que simplemente no vayan a votar, y lo que tengamos entonces es una batalla de simpatizantes del caso Gana con el caso Coalición, Arena y los demás, y ahí obviamente si solo son dos fuerzas, no hay segunda vuelta, va a ser una primera vuelta. El resultado, como le digo, dependerá del comportamiento de estos votantes del FMLN, simpatizantes del FMLN, ¿qué deciden hacer? Si apoyan al candidato Bukele porque lo ven más cerca de ellos, puede ser un resultado que haga que Bukele gane en primera vuelta. Pero también, si son, como yo creo que son, muy afines al FMLN y simplemente deciden no ir a votar porque su voto no tiene sentido ideológico, entonces ahí lo que puede dar es un resultado inverso. Puede ser que quien gane en primera vuelta sea Cariño. Entonces yo creo que hay una posibilidad, es diferente de cero, pero como les digo, todo esto depende de si el FMLN levanta o no levanta cabeza, básicamente. Está leyendo un artículo interesante en The Guardian, un periódico inglés, que analiza el problema de la desconfianza de las cúpulas. Y dice que previo al tema de las redes y todo eso,
de alguna manera había como una especie de acuerdo entendido de que las élites, oígase, los medios televisivos, los medios escritos, los políticos, los profesionales, los empresarios, tenían una especie de código de ética que era aceptado y dado por cierto por el resto de la población. En la medida que la información se democratiza, a los niveles que se democratiza con los teléfonos y las redes, resulta que empiezan a suceder fenómenos en donde se siembra en la imagen del ciudadano la desconfianza de las élites, o sea, sobre las élites de los ciudadanos. Y en parte esta desconfianza se potencia porque en esa difusión de la información se empiezan a hacer público toda cantidad de cosas, los gastos de los políticos, los desórdenes sexuales de los políticos, el tema de los medios, el acoso sexual que viven desde Hollywood, pasando por los presentadores televisivos, el problema de la filtración de informaciones o fake news en los periódicos grandes. Entonces, todo eso genera una desconfianza de lo que antes se le llamaba el establishment, el establecimiento. Y esa desconfianza hace que entonces las redes se vuelvan en el sustituto natural del ciudadano para tener su percepción de la verdad. El problema técnico de eso es que la red no tiene control de calidad. Y la red puede estar hablando de absolutas mentiras o crear totalmente temas engañosos. Pero el problema es que como en la desconfianza a la noticia formal, a la posición del político formal, al líder empresarial formal, etcétera, todo este tipo de cosas, entonces yo confío en esa especie de vacío cuántico que son las redes. Y claramente eso cambia totalmente todo el peso y toda la ponderación de la campaña política, y lo que va a tener en el impacto no lo vamos a conocer hasta febrero o marzo.